Sinceramente, esta historia me dejó impactado. Al principio, no podía creer que algo así fuera posible, pero cuando supe lo que pasó después, todo tuvo sentido. Y lo más loco es que esto pasó de verdad. Comienza la historia. Era mi noche de bodas. Para jugarle una broma a mi esposo, se me ocurrió esconderme debajo de la cama, pero la persona que entró a la habitación no era él. Era otra mujer, y con toda la calma del mundo, puso su celular en altavoz. Lo que escuché a continuación fue como si me hubieran arrojado a un pozo de agua helada. En la habitación de recién casados, solo había 2 lámparas de luz cálida. La luz era tenue, acogedora, pero de pronto se sintió sofocante. Yo estaba hecha un ovillo debajo de la cama. Me tapaba la boca con las 2 manos, sin atreverme siquiera a respirar. El frío del piso se me subía por las rodillas hasta la espalda. Pero por dentro, sentía que el pecho me ardía en llamas. Hoy era el día de mi boda. Afuera. Ya había pasado como 1 hora desde que terminó la fiesta en el hotel de Polanco. Nuestros familiares seguían abajo, en la tornafiesta. Unos jugaban lotería, otros cantaban, otros nomás echaban chisme. Todo era risas y alegría. Yo me subí a la habitación con el pretexto de que ya se me habían subido las copas. Este departamento era un penthouse de más de 200 metros cuadrados en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Fue mi regalo de bodas. Mis papás lo pagaron de contado, sin pedir un solo peso de crédito. Para su única hija, costó más de 40 millones de pesos. Y eso sin contar la decoración. Y mi esposo, solo pensar en su nombre, recién escrito en nuestra acta de matrimonio, me hacía sonreír. Un nombre que había repetido cientos de veces en mi mente: Carlos. Carlos siempre me decía que venía de un pueblito humilde de Oaxaca, que lo único que tenía para ofrecerme era su sinceridad y el amor de su mamá, una mujer que, según él, había sufrido toda la vida, y yo le creí. Desde ese día lluvioso en que me esperó afuera de la oficina, todo empapado, solo para darme un atole caliente, le creí la noche que me dio una fiebre terrible y manejó su motoneta por 20 kilómetros solo para traerme medicinas. Incluso cuando mi papá me advirtió, muy a su manera: mija, un hombre con demasiada labia a veces no es tan simple como parece. Yo hasta me enojé con él. Le dije que ser pobre no era un delito, que la sinceridad valía más que todo el dinero del mundo. Esta noche, lo normal hubiera sido darme un baño, ponerme el baby doll de seda que ya tenía listo y sentarme en la cama a esperar a mi esposo, como cualquier otra novia. Pero no sé por qué, mientras me quitaba los pasadores del peinado frente al espejo, me entró una idea tonta, casi infantil. Si me escondo, seguro se va a volver loco buscándome. Así que jalé la colcha roja y, como una niña, me metí debajo de la cama. Hasta me imaginé a Carlos entrando, gritando mi nombre, buscándome por todos lados. Y justo ahí salgo y lo asusto, pensé. Me tuve que morder el labio para no reírme de solo imaginar la escena. Entonces escuché unos pasos muy ligeros en el pasillo. Mi corazón dio un vuelco. La puerta se abrió. Contuve la respiración. Pero lo primero que vi no fueron los zapatos negros de Carlos, sino unos tacones rojos. De aguja. Me quedé helada. Fue como si me hubieran echado un balde de agua fría encima. Traté de calmarme, pensando, seguro es una de mis damas de honor, o una prima que se equivocó de cuarto. Pero al instante, un olor a perfume barato y penetrante se coló por debajo de la colcha. Yo jamás usaría un perfume así, y Carlos, menos. La mujer caminó por la habitación como si fuera su propia casa. Abrió los cajones de mi tocador, esculcando mis cosas. Luego abrió mi closet y soltó un silbido, como si estuviera viendo un aparador de lujo. Ándale, pues sí que es diferente ser rica. Pura marca de diseñador. Su voz, chillona y llena de envidia, me retumbó en los oídos. Con lo que cuesta este closet, seguro te compras una casa en el pueblo. Yo seguía boca abajo, apretando los puños tan fuerte que me dolían las manos. No sabía quién era esa mujer, y menos aún, ¿cómo diablos se sabía la clave para entrar a mi habitación de recién casada? Una ansiedad helada me recorrió la espalda. No era solo coraje, era un presentimiento horrible. De repente, la mujer se sentó justo encima de mí, en la orilla de la cama. El colchón se hundió. Escuché cómo tecleaba en su celular.
El teléfono sonó un par de veces y contestaron. Y entonces, una voz atravesó la bocina que me congeló la sangre en las venas. Bueno, Brendita, ya pudiste entrar. Era la voz de mi suegra. Con esa simple pregunta, sentí que mi mundo se derrumbaba. La tal Brenda soltó una risita. Sí, suegra. Con la clave que me dio, entré sin problemas. Oiga, qué bonita está la casa. Nada que ver con la de campo que tenemos allá. Nomás de ver el closet de esta vieja. Ya me dieron ganas de quedarme con todo. Mi suegra se rió y bajó la voz, pero cada palabra se escuchaba con una claridad aterradora. Pues claro que va a estar bonito. Los papás de esa mensa soltaron más de 40 millones de pesos de contado. Tú nomás cuida bien a mi nieto que llevas en la panza, con que nazca el primer hombre de la familia. Todo lo que hay en esta casa va a ser nuestro. En ese momento, sentí un zumbido en los oídos. Mi nieto va a ser nuestro. Me mordí la mano hasta que sentí el sabor metálico de la sangre. Tenía miedo de gritar. Brenda dijo, con voz irritada. Pero ahorita todo está a nombre de la tipa esa. No, nomás de pensarlo me da un coraje. Mi Carlos va a tener que vivir como un arrimado. Y yo no quiero que mi hijo nazca para andarle pidiendo permiso a otros. Mi suegra soltó un bufido frío. Tú no te preocupes. Carlitos ya tiene todo planeado. Dice que esa tonta está vuelta loca por él, que ni piensa, ahorita que ya pasó la boda. Nomás tiene que tratarla bonito unos días, soltarle un par de lágrimas. Y ella solita va a querer poner la casa a nombre de los dos. Y ya que la casa sea de ambos, sacarle la lana a su familia será pan comido. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Yo me había casado con ese hombre por amor, con una confianza ciega. Ignoré a todos los que me dijeron que tuviera cuidado. Me daba lástima su mamá. Pensaba que había sufrido mucho. Siempre le decía con cariño suegrita. Le compraba sus medicinas, le mandaba fruta, le daba dinero. Creí que había tenido suerte de encontrar una familia humilde pero buena. Pero resulta que yo era el pescado en la tabla de picar. La voz de Brenda volvió a sonar, más aguda. ¿Y qué pasa si la idiota esa se embaraza? Yo no voy a dejar que le quite a mi hijo lo que le corresponde. La respuesta que escuché al otro lado del teléfono me dejó tiesa. Ay, por favor, no digas tonterías. Pues que no ves lo listo que es mi Carlitos. Dice que nomás de verle la cara a esa se le revuelve el estómago, que todas sus fuerzas las está guardando para ti, que solo se casó por el departamento y por la lana. ¿Cómo crees que una mujer tan poca cosa va a tener un hijo de nuestra familia? Tuve que ahogar un sollozo. 3 años de noviazgo. 3 años. Durante esos 3 años, yo pensé que era la mujer más feliz del mundo. Y todo había sido un teatro montado para que yo, sólita, les entregara todo en bandeja de plata. La voz de mi suegra volvió a sonar, esta vez más bajito, más venenosa. Y ya que ponga la casa a nombre de los dos. Si sigue estorbando, pues nomás la desaparecemos. Ahorita hay mucha gente que se deprime, ¿no? O que tiene un accidente de coche, o se equivoca con unas pastillas, o se cae de un balcón. Hoy en día, la vida de una persona vale menos que una moto, con que se haga un trabajo limpio, sin dejar rastro. Se acabó el problema. Me quedé con la boca abierta, sin poder respirar. Esto no era un simple engaño o una infidelidad. Era un plan para robarme mi patrimonio y un plan para asesinarme. Mi cuerpo empezó a temblar tanto que sentía que me castañaban los dientes. El sudor frío me escurría por la sien. En mi vida la palabra terror había tenido un significado tan real. Justo en ese momento, escuché el sonido de la cerradura electrónica. Rápidamente, me pegué al suelo. La puerta se abrió y los pasos de un hombre que conocía muy bien se detuvieron en la entrada. Oye, ¿tú qué haces aquí? Te dije que te quedaras en el cuarto de hotel de abajo. Era Carlos, mi esposo, el hombre que, unas horas antes, me había tomado de la mano frente a todos y jurado protegerme por el resto de su vida. La mujer cambió su tono de voz al instante, volviéndolo dulce como un algodón de azúcar. Ay, mi amor, es que te extrañaba mucho. Cuando te vi poniéndole el anillo a esa en el altar, sentí que me moría de la tristeza. Hasta el bebé no dejaba de patear. El colchón se volvió a hundir. Escuché el roce de la ropa y, justo encima de mi cabeza, en mi cama de bodas, el sonido asqueroso de un beso. Todo mi cuerpo se tensó. Las lágrimas empezaron a brotar, empapándome el pelo.
Carlos susurró para calmarla. Aguanta un poquito más, mi vida, en cuanto esta casa sea mía. Te juro que te traigo a vivir aquí conmigo y con el bebé, y entonces te voy a cumplir todo lo que quieras. Prométemelo, y prométeme que esta noche no vas a tocar a esa mujer. Te lo juro. Me voy a hacer el dormido. Que se me pasaron las copas. No más de verle la cara me da flojera. Cerré los ojos con fuerza. Si él estaba borracho esta noche, no era porque hubiera tomado mucho, era porque necesitaba una excusa para no tocar a su nueva esposa, una excusa para cumplir la promesa que le había hecho a su amante embarazada. El corazón me dolía como si se me fuera a partir en 1000 pedazos, pero en medio de ese dolor insoportable, mi mente se aclaró con una frialdad espeluznante. Comprendí que no podía salir de ahí gritando y llorando. No podía dejar que supieran que yo había escuchado todo. Si salía ahora, mañana ellos dirían que yo era una loca celosa. Y lo peor, mi vida y la de mis padres podrían estar en peligro. Tenía que aguantar. Tenía que tragarme las lágrimas de sangre y aguantar. Tenía que hacerles creer que yo seguía siendo la esposa tonta y enamorada de siempre. Afuera. La pareja intercambió unas palabras más y salió de la habitación. La puerta se cerró y el silencio regresó. Solo las 2 lámparas rojas proyectaban una luz tétrica en el suelo, como 2 fantasmas. No sé cuánto tiempo estuve tirada ahí debajo, cuando ya no sentía ni los brazos ni las piernas. Por fin logré arrastrarme hacia afuera. Mi vestido de novia estaba lleno de polvo. Mi pelo era un desastre y el maquillaje estaba corrido por las lágrimas. Ni siquiera podía creer que la mujer en el espejo era yo. En esa habitación ya no había una recién casada. Solo quedaba una mujer que había sido empujada al borde de un precipicio. Me acerqué a la cama y vi la marca que habían dejado esos 2 cuerpos sentados en el colchón. Sentí que se me revolvía el estómago. Arranqué las sábanas, las colchas, las almohadas, todo lo aventé al suelo. Quería arrancar cada rastro asqueroso de ellos de esa habitación. Luego entré al baño y abrí la regadera con el agua más fría. El chorro helado caía sobre mi cabeza, haciendo que todo mi cuerpo temblara sin control. Pero no cerré la llave. Soporté el frío que me calaba hasta los huesos. Si no lo hacía, sentía que me iba a volver loca. Bajo el agua, miré mi reflejo en el espejo empañado y me hice una promesa. A partir de este momento, no voy a llorar más. Y voy a hacer que todos y cada uno de ellos paguen por esto. Estuve mucho tiempo bajo la regadera. Mis dedos se arrugaron y mis labios se pusieron azules por el frío. Pero no fue suficiente. Esa agua fría no era para limpiar mi cuerpo. Era para apagar el fuego que sentía en el pecho. Pero entre más intentaba apagarlo, más fuerte ardía. Ya no era el fuego del amor. Era el fuego de la venganza. Cerré el agua. Me sequé y me puse una pijama simple. Me miré al espejo. Tenía los ojos rojos e hinchados y la cara pálida. Pero mi mirada era completamente diferente. Ya no era débil, ni soñadora. Entendí perfectamente que, a partir de esa noche, mi vida había dado un giro de 180 grados. Salí a la sala y justo en ese momento se abrió la puerta principal. Carlos entraba, apoyado en sus amigos. Apestaba a alcohol y se tambaleaba como si no pudiera sostenerse. En una sola noche ya me había acostumbrado a su actuación. Cada gesto, cada respiración agitada, todo era falso. Me acerqué para sostenerlo y, con una voz tan dulce que hasta a mí me dio asco, le dije: mi amor, ¿por qué tomaste tanto? Te dije que te midieras. Uno de sus amigos se rió. Es que el novio andaba muy contento. Ni cómo pararlo. Bueno, aquí te lo encargamos. Cuídalo mucho. Asentí con una sonrisa ligera y llevé a Carlos a la recámara. Lo acosté en la cama y lo tapé hasta el pecho. Mis movimientos eran lentos y suaves, como los de una esposa perfecta. Pero en cuanto le di la espalda, mi sonrisa se borró por completo. Me quedé de pie junto a la cama, mirando al hombre que fingía estar inconsciente. Tomé un vaso de agua que estaba en el buró y lo dejé caer a propósito. ¡Crash! El sonido del vidrio, rompiéndose, resonó en el silencio. Carlos tuvo un pequeño espasmo, casi imperceptible, pero no lo suficiente para engañarme. Siguió con los ojos cerrados, fingiendo dormir.
Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. No necesitaba que se despertara, solo necesitaba confirmar que estaba escuchando. No dije nada más. Dejé los vidrios rotos en el suelo y salí de la habitación en silencio. Esa noche no dormí en la cama. Arrastré un sillón a una esquina del cuarto. Me acurruqué ahí y pasé la noche en vela, con los ojos bien abiertos. Ya no confiaba en el sueño. Tenía miedo de que si me dormía, al despertar perdería la oportunidad de mantenerme cuerda. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por la cortina y le dio de lleno en la cara a Carlos. Se despertó, quejándose y sobándose la cabeza. Mi vida. Anoche me pasé de copas. No hice ninguna tontería, ¿verdad? Me di la vuelta y le ofrecí un vaso de agua tibia. Estuviste vomitando toda la noche. Yo limpié todo. Pero no te preocupes, no tienes que acordarte. Carlos me miró con una falsa culpa en los ojos. Perdóname, nuestra primera noche y yo, todo un desastre. Yo sonreí. Tenemos toda la vida por delante. ¿De qué te preocupas? Al decir esas palabras, sentí un sabor amargo en la boca. Toda la vida. No, yo no pensaba durar tanto en este matrimonio. Pero no lo demostré. Dejé que siguiera creyendo que yo era la misma mujer tonta, cegada por el amor. Salimos juntos a la sala. Mi suegra ya estaba despierta, preparando el desayuno. Llevaba un vestido elegante y el pelo bien peinado, sonriendo como si nunca hubiera pronunciado esas palabras horribles la noche anterior. Qué bueno que despertaron. Hijos, vengan a desayunar. Les preparé unos chilaquiles. Me acerqué y la saludé con respeto. Muchas gracias, suegra. En ese momento, la puerta de la habitación de huéspedes se abrió y salió una mujer. Llevaba ropa de maternidad holgada, el pelo suelto, y se sostenía el vientre. Era ella, Brenda. La mujer cuyo nombre había escuchado anoche, me vio y fingió sorpresa. Hola, soy Brenda, una prima lejana de Carlos. Vine a la ciudad para una consulta en el hospital. Carlos intervino rápidamente. Ah, sí, mi amor, es una prima de mi pueblo. Los miré a los dos. Y luego a mi suegra. Ella asintió con una mirada de lo más inocente. Yo solo asentí y sonreí. Pues siéntete como en tu casa. Hay cuartos de sobra. Con esa frase, los tres se quedaron pasmados. Vi claramente cómo se cruzaban miradas. No esperaban que yo lo aceptara tan fácil. Pero convertirme en la mujer fácil que ellos querían era exactamente lo que yo necesitaba. Entre más tonta me creyeran, más bajarían la guardia. El desayuno fue una tortura de hipocresía. Mi suegra no paraba de servirme más comida en el plato. Brenda no decía nada, pero de vez en cuando me lanzaba miradas de reojo, una mezcla de desprecio y curiosidad. Carlos interpretaba el papel del esposo perfecto. Cuando terminamos, dije que tenía que irme a la oficina. Carlos asintió de inmediato. Claro, mi amor. Aquí nos quedamos mi mamá y yo para cuidar la casa. Sonreí, tomé mi bolsa y salí por la puerta. Pero en lugar de ir a la oficina, manejé directo al centro de la ciudad. Compré una microcámara espía y una grabadora. Al pagar, me temblaron un poco las manos. No de miedo, sino porque sabía que, a partir de ese momento, había entrado oficialmente al campo de batalla. Regresé a casa cerca de la hora de la comida. Los tres estaban durmiendo la siesta. Instalé las cámaras en la sala, el comedor y el pasillo. Despacio. Cada movimiento fue rápido y sigiloso. Cuando terminé con la última, me senté y conecté mi celular. La imagen era nítida. Ahora podía ver y escuchar todo lo que pasara en esta casa. Esa tarde, fingí estar cansada y me metí temprano a mi cuarto. Pero en realidad, estaba vigilando todo desde mi teléfono, tal como lo esperaba. En cuanto cerré la puerta, los tres se reunieron en la sala. Mi suegra susurró. Parece que la mensa esta todavía no sospecha nada. Carlos bufó. Se los dije, es una tonta. Brenda se sobó la panza y preguntó. Entonces, Carlos, ¿cuándo le vas a sacar el tema de poner la casa a nombre de los dos? Carlos se quedó callado unos segundos y luego dijo, hay que esperar un poco más. Necesito que confíe en mí ciegamente. Yo, sentada en mi cuarto, escuchaba cada palabra con el corazón helado, pero más que dolor. Sentía una claridad mental que nunca antes había tenido. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche no lloré. Esa noche hice un plan. En lugar de contar los días en el calendario,
Empecé a contar las veces que ellos cometieran un error. Cada mañana salía de casa como una oficinista ocupada, pero en realidad estaba preparando mi contraataque. Poco a poco, empecé por lo más sencillo, el dinero. El dinero siempre deja un rastro, y el rastro no miente. Fui al banco donde abrimos una cuenta juntos después de casarnos. Era una cuenta para los gastos de la casa, una idea que yo misma propuse. Ahí estaba el dinero de los regalos de la boda, el que me dieron mis papás, y mis ahorros de soltera. En total, casi 5 millones de pesos. Como confiaba ciegamente en Carlos. Hasta le di una tarjeta adicional para que la usara. Hoy pedí el estado de cuenta de los últimos 6 meses. La empleada del banco me entregó un fajo de hojas. Cada número impreso en esas páginas era como una puñalada. Al principio eran cantidades pequeñas. 20 million, 50 million, 100,000 pesos. Los conceptos decían: apoyo para mi mamá, gastos de hospital de un familiar, arreglos de la casa. Eran movimientos que yo ya había visto, pero en los que nunca sospeché. Pero conforme avanzaban las fechas, las cantidades se hacían más grandes y más frecuentes. Había retiros de 200,000, 300 million, incluso 500,000 pesos cada pocos días. Mi vista se detuvo en una transferencia que coincidía exactamente con la época en que estábamos en plenos preparativos de la boda. Monto de la transferencia: 500,000 pesos. Beneficiario: Brenda Itzel Rojas. El corazón me latió tan fuerte que sentí un zumbido. $500,000 de pesos. Yo, que creía que Carlos no gastaba un centavo para poder cuidar de su mamá en Oaxaca. Y resulta que estaba desviando mi dinero para mantener a su amante y al hijo que esperaba con ella. Arrugué el estado de cuenta en mi puño. Ya no me salía ni una lágrima. El dolor se había transformado en algo mucho más duro y frío. Doblé los papeles con cuidado y los guardé en mi bolsa. Esto no era solo una prueba de traición, era la soga con la que los iba a ahorcar. Al salir del banco, hice una llamada. Señor Gutiérrez. Habla Sofía. Necesito pedirle un favor. Hubo un silencio de un segundo al otro lado de la línea. Dígame, señorita. El señor Gutiérrez era un socio de negocios de mi papá de toda la vida. Se había retirado joven y ahora tenía una pequeña agencia de investigación privada en la colonia Roma. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando tomaba un caso, lo llevaba hasta el final. Necesito que investigue a mi esposo y a una mujer llamada Brenda Itzel Rojas. Pasado, contactos, cuentas bancarias, todo. El señor Gutiérrez no preguntó por qué, solo hizo una pregunta. ¿Lo quiere rápido o lo quiere bien hecho? Ambas cosas. Entendido. Mándeme la información. Deme 3 días. Colgué. El primer engranaje de mi plan había comenzado a girar. Esa tarde, regresé a casa más temprano de lo normal. Entré con una cara feliz, como si hubiera tenido un día excelente, y hasta compré un pastel de una pastelería cara. Al abrir la puerta, me llegó un olor a caldo de res. Mi suegra estaba cocinando. Carlos veía la tele y Brenda estaba recostada en el sillón, con su panza de embarazada. Carlos se levantó y me sonrió con dulzura. Llegaste temprano, mi amor. No te cansaste mucho. Asentí y le di la caja del pastel. Compré para que cenemos todos juntos. Mi suegra se acercó, muy amigable. Ay, mija, ¿para qué gastas en estas cosas? Hay que guardar el dinerito para después. Yo sonreí. El dinero es para gastarse. Suegra, para eso trabajo. Brenda se quedó viendo la caja con los ojos brillantes, pero se hizo la tímida. Señora, yo también puedo comer. La miré directamente a los ojos y sonreí ligeramente. Claro que sí. Come, somos familia. ¿No? La palabra familia me dio náuseas, pero la dije como si fuera la verdad más grande del mundo. Esa noche, durante la cena, le serví comida a Brenda. Le pregunté por su salud e incluso le pedí a Carlos. Mi amor, cuando tu prima tenga su próxima cita con el ginecólogo, acompáñala. No la dejes ir sola. Carlos dudó un segundo y luego asintió. Sí, claro, está bien. Mi suegra me miró con una expresión de satisfacción. Seguramente estaba convencida de que yo era una idiota, que no distinguía la realidad de la ficción. Esa noche, volví a cerrar mi puerta con seguro y empecé a monitorear con el celular. Como esperaba, en cuanto creyeron que estaba dormida, los 3 se juntaron de nuevo.
Brenda dijo con voz de triunfo. Esa vieja es bien fácil de engañar, ¿verdad? Pensé que se iba a poner de malas. Y hasta se preocupa por mí. Carlos se rió. Te lo dije, está loca por mí. No sabe ni lo que hace. La suegra intervino. Aún así, no hay que confiarse. Hay que apurarnos. Esa panza ya está creciendo mucho y no la podemos ocultar por siempre. Carlos bajó la voz. Ya lo tengo pensado. La próxima semana voy a empezar a sondearla. Le voy a decir que en el trabajo se burlan de mí por vivir arrimado, que me siento muy estresado. Si le digo que me siento mal por no tener nada a mi nombre, ella solita me va a ofrecer poner la casa a nombre de los dos. Brenda asintió. Apúrale. No quiero que mi hijo nazca y digan que es bastardo. La suegra susurró. En cuanto ponga su nombre en las escrituras, todo será más fácil, siendo un bien de los dos. A partir de ahí podemos hacer lo que queramos. Apagué la pantalla. Sus palabras ya no me afectaban. Me había acostumbrado a su maldad. Ahora, lo que necesitaba no era sentir, sino pensar. Estrategia. Me acosté, pero no pude dormir. Pensé en el siguiente paso. Quieren que la casa esté a nombre de los dos. Perfecto. Les daré la oportunidad, pero no de la manera que ellos esperan. Voy a usar su propia avaricia como la trampa perfecta. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, fui yo quien sacó el tema. Mi amor, necesito hablar contigo. Carlos me miró. Un destello de alerta cruzó sus ojos y desapareció. ¿Qué pasó? Bajé la voz, como si fuera a contarle un secreto. Últimamente te he notado muy estresado. Y entiendo por qué. Carlos titubeó. Parecía que había dado en el clavo. No, yo estoy bien. Negué con la cabeza. No, ¿no te ves bien? ¿Y si me dejas? Creo que puedo ayudarte. Carlos se me quedó viendo. Su mirada vacilaba. Sabía que estaba esperando que yo dijera las palabras que él quería oír. Pero no las dije. Solo sonreí. Piénsalo. Hablamos en la noche. Me levanté, tomé mi bolsa y me fui a trabajar. No miré hacia atrás, pero sentí la mirada calculadora de Carlos clavada en mi espalda. En cuanto se cerraron las puertas del elevador, mi sonrisa desapareció. Saqué mi celular y reproduje la grabación de anoche. Sus voces sonaban nítidas. La escuché de nuevo y la guardé en varias carpetas. Esto apenas comenzaba. Si querían jugar, yo iba a jugar, pero a partir de ahora, las reglas las ponía yo. No me apresuré. En este juego, el que se desespera, pierde. Empecé a cambiar mi rutina poco a poco. En apariencia, todo seguía igual, pero en el fondo, todo era diferente. Llegaba a casa más temprano, cocinaba más seguido. Le prestaba más atención a mi esposo y a su prima. Quería que creyeran que estaba tan metida en mi papel de esposa tonta que no había lugar para la duda. 3 días después, recibí la llamada del señor Gutiérrez. Tengo los resultados preliminares. ¿Tiene tiempo? Voy para allá esta noche. Iré sola. Esa noche le dije a Carlos que tenía una cena con clientes. Él asintió sin problema y hasta se adelantó a decir: no te preocupes por la casa, mi amor, yo aquí la cuido. Sonreí, tomé mi bolsa y salí. En cuanto se cerró la puerta del elevador, mi mirada se volvió fría como el hielo. La oficina del señor Gutiérrez estaba en una callecita estrecha de la colonia Roma, sin letreros, sin nombre, un edificio común de 3 pisos. Él mismo me abrió, asintió en silencio y me guió a su despacho. Sobre el escritorio había un folder grueso. Lo empujó hacia mí. Revíselo. Lo abrí. La primera página era la información de Brenda. Nombre, fecha de nacimiento, lugar de origen. Su profesión no era empleada de un negocio familiar. Había trabajado como escort y luego como recepcionista en un motel de paso. Su historial con hombres tampoco era limpio. Antes de Carlos, había tenido relaciones con al menos 2 hombres casados. Pasé la página. Era una foto de Carlos y Brenda parados afuera de una clínica de ginecología privada. La mano de él estaba sobre el vientre de ella y su mirada era tierna. La fecha debajo de la foto era de hacía 3 meses. 3 meses atrás, cuando estábamos en plenos preparativos de la boda, mientras me tomaba de la mano y me prometía un futuro juntos. Él entraba y salía de clínicas con esta mujer. No me dolió, solo me dio una risa seca. El señor Gutiérrez habló. Y esto es, me entregó otro folder. Eran los estados de cuenta de Carlos.
no de la cuenta que teníamos juntos, sino de una cuenta personal que él había abierto. Ahí se veía cómo el dinero que salía de mi cuenta entraba a la suya, y de inmediato era retirado en efectivo o transferido a Brenda. ¿Entiende el panorama? Asentí. Perfectamente. El señor Gutiérrez me miró y preguntó con voz grave: ¿qué piensa hacer? Solté una risa corta. Voy a hacer que caigan solos en su propia trampa. No preguntó más. Solo dijo una cosa: tenga mucho cuidado. No son gente de fiar. Me levanté, le hice una reverencia de agradecimiento y salí de la oficina. Esa noche, cuando volví, el ambiente en la casa era pesado. Carlos estaba sentado en la sala, sin ver la tele, sin tocar el celular. Solo estaba ahí. Mi suegra y Brenda también estaban presentes, pero en silencio. Supe que su teatro estaba por comenzar. Dejé mi bolsa y me acerqué. ¿Por qué están todos despiertos? Carlos levantó la cara. Su mirada era de cansancio. Necesito hablar contigo. Asentí y me senté frente a él. Dime. Carlos guardó silencio unos segundos. Luego de repente agachó la cabeza y dijo en voz baja: perdóname, fingí sorpresa. ¿Perdón por qué? Él apretó las manos, como alguien que sufre un conflicto interno. Es que me siento un inútil. No dije nada, esperando que continuara. Soy hombre y no tengo nada. La casa es tuya, el dinero es tuyo, mi sueldo es una miseria. En la oficina se burlan de mí. Me dicen mantenido, que vivo arrimado. Levantó la cara. Tenía los ojos rojos. Un actor de primera, mientras por dentro me reía con un desprecio helado. Le dije: yo nunca he pensado eso de ti. Carlos negó con la cabeza. Pero yo sí me siento así. No quiero vivir toda mi vida de esta manera. Le hablé con una voz suave. Entonces, ¿qué quieres hacer? Esta era la pregunta que él moría por escuchar. Carlos respiró hondo y dijo: quisiera tener algo a mi nombre. Al menos, si una parte de esta casa fuera mía, sentiría que puedo caminar con la frente en alto. La suegra intervino de inmediato. Mi hijo tiene razón. Tú sabes lo feo que es para un hombre vivir sin tener nada propio. Brenda seguía sentada, pero sus ojos brillaban de emoción. Me quedé en silencio. Dejé que el silencio se alargara, lo suficiente para que se pusieran nerviosos. Y entonces sonreí. Lo entiendo. Los tres se quedaron quietos. Continué con una voz calmada. Quieren poner la casa a nombre de los dos, ¿verdad? Carlos asintió, con la esperanza brillando en sus ojos. Sí. Me recargué en el respaldo del sillón y lo miré fijamente. Está bien, una sola palabra, pero fue suficiente para dejarlos mudos. Mi suegra abrió los ojos como platos. ¿De verdad, mija? Asentí. Sí. Carlos me miraba sin poder ocultar su alegría. No quieres pensarlo mejor. Yo solté una risita. Eres mi esposo. Yo confío en ti. Esa frase, que antes me hubiera llenado el corazón, ahora era una navaja afilada lista para cortarles el cuello. Me puse de pie. Pero tengo una condición. Los tres contuvieron la respiración. Carlos preguntó: ¿qué condición? Borré mi mirada dulce y lo miré fijamente. Esta casa vale más de 40 millones de pesos. Si quieres que esté a nombre de los dos, tú también tienes que demostrar que puedes asumir esa responsabilidad. Tampoco me gustaría que dijeran que soy una mujer que mantiene a su marido. Carlos se tensó. ¿A qué te refieres? Saqué mi celular y abrí un archivo. En mi empresa hay un proyecto de inversión inmobiliaria para VIPs. Es interno. Te da el triple de ganancias en 6 meses. Pero solo es para familiares de directivos. Hice una pausa y lo miré a los ojos. Si tú inviertes una cantidad y demuestras que eres capaz, usaré eso como pretexto para poner la casa a nombre de los dos. La suegra preguntó, ansiosa: ¿y cuánto hay que invertir? Sonreí con malicia. No es mucho, unos 5 millones de pesos. Hubo un silencio. 5 millones de pesos. Para ellos era una cantidad astronómica, pero era un cebo demasiado dulce para su avaricia. Carlos tragó saliva. Yo no tengo tanto dinero. Asentí. Lo sé. Pero puedes pedir un préstamo. ¿Vas a comer con Deo? Vender la casa del pueblo. Hay maneras. No te estoy obligando. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Piénsenlo. Yo no tengo prisa. Cerré la puerta y me recargué en ella, soltando un largo suspiro. Afuera, escuché susurros apurados. Habían mordido el anzuelo. Abrí mi celular y revisé las cámaras.
Los tres estaban con las cabezas juntas, con los ojos brillando al hablar de dinero. Sonreí para mis adentros. El juego apenas comenzaba. Y esta vez, la que lanzaba la red era yo. No necesitaba escucharlos para saber lo que estaban planeando. Pero dejé las cámaras encendidas a propósito. No por curiosidad, sino para grabar cada momento en el que ellos mismos se colgaban la soga al cuello. En la sala, los tres cuchicheaban, emocionados, que si metemos 5 millones, se convierten en el triple. La suegra no podía creerlo. ¿Estará diciendo la verdad esa mujer? Carlos, aunque fruncía el ceño, tenía los ojos brillantes. Es una empresa de primer nivel. Mamá, si es una inversión interna para empleados, es 100% seguro. ¿Por qué nos mentiría? Brenda, sobándose la panza, dijo con voz calculadora. Si Carlos consigue los 5 millones, en 6 meses tendremos 15. Para entonces, la casa ya estará a nombre de los dos. Tendremos casa y dinero. Es un negocio redondo. La suegra asentía sin parar. Claro que sí. Una oportunidad así no se presenta 2 veces. Carlos se quedó callado un momento y luego preguntó, pero ¿de dónde sacamos 5 millones? Ante esa pregunta, los tres se callaron. 5 millones no era cualquier cosa, pero la avaricia siempre encuentra un camino. La suegra fue la primera en hablar. En el pueblo tenemos esas tierras que nos dejó tu abuelo, ¿no? Si las malbaratamos, por lo menos sacamos un par de millones. Brenda añadió, yo tengo un dinerito ahorrado y puedo pedir un préstamo. Carlos los miró a ambos y su expresión se fue endureciendo con determinación. Órale pues, vamos a hacerlo. Apagué la pantalla. No necesitaba escuchar más. La decisión estaba tomada y no había marcha atrás. A la mañana siguiente, Carlos se me acercó. Ya lo decidí. Yo estaba preparando café y le contesté sin voltear. Ah, ¿sí? Voy a entrarle al proyecto. Dejé la taza, me di la vuelta y lo miré. ¿Estás seguro? Carlos asintió con firmeza. Totalmente. Sonreí, pero sin mostrar demasiada emoción. Está bien, pero te lo advierto de nuevo. En las inversiones se gana, pero también se pierde. Si por algo pierdes el dinero, no es mi responsabilidad. Carlos negó de inmediato. No te preocupes, yo confío en ti. Asentí. Bueno, entonces junta el dinero primero, cuando lo tengas. Yo me encargo del resto. Carlos no dijo más, pero pude leer la prisa en su mirada. A partir de ese día, el ambiente en la casa cambió por completo. Mi suegra no paraba de hacer llamadas a su pueblo. Su voz era baja, pero se notaba su ansiedad. Brenda salía más seguido, seguramente investigando sobre préstamos. Carlos llegaba tarde, con la excusa del trabajo. Yo seguí con mi vida normal. Iba a trabajar, regresaba, cocinaba, sonreía, hablaba. Incluso me atreví a preguntarles, mi amor, ¿cómo vas con los preparativos? Carlos respondió con un aire de suficiencia. Ya casi junto todo. Asentí y no pregunté más. 3 semanas después, me entregó una bolsa de diseñador. Ten, revísalo. La abrí. Había fajos de billetes y cheques. Todo bien acomodado. ¿Cuánto es? 5 millones. Lo miré a él y luego a su madre y a Brenda. Ambas me miraban con una expectación desbordada. Asentí. Perfecto. Yo me encargo de hacer el resto del papeleo. Tomé la bolsa con el dinero y entré a mi cuarto. En cuanto la puerta se cerró, mi sonrisa se desvaneció. Puse la bolsa en el escritorio y conté el dinero. Ni un peso de más, ni un peso de menos. Estaba exacto. Saqué mi celular y le llamé al señor Gutiérrez. Señor Gutiérrez, ¿podría guardarme un dinero por un tiempo? ¿De cuánto hablamos? ¿De qué y cuánto hablamos? 5 millones de pesos. Hubo un silencio de un segundo. ¿Qué está planeando? Estoy creando evidencia. ¿Entendido? Tráigalo cuando quiera. No llevé el dinero de inmediato. Lo dejé ahí y seguí con mi actuación. Esa noche le dije a Carlos, mañana te voy a presentar a la persona encargada del proyecto. Carlos asintió, ilusionado. Claro que sí. La suegra preguntó, ¿y cuándo empezamos a ver las ganancias? Yo sonreí y respondí, en un mes más o menos, debería llegar el primer pago. Un mes. Tiempo suficiente para que ellos se hundieran en sus sueños de grandeza y el tiempo perfecto para que cayeran más profundo en el lodo. Esa noche, al revisar las cámaras, ya ni siquiera susurraban.
Hablaban en voz alta, incluso se reían a carcajadas. Cuando nos caiga la lana, compramos otro depa en Santa Fe. A mi hijo lo voy a criar para que no le falte nada. Para que sea mejor que nadie. Esa vieja tonta, qué fácil fue. Apagué la pantalla. Ya ni siquiera sentía coraje. Solo sentía lástima. A la mañana siguiente me llevé a Carlos, pero no fuimos a mi oficina, sino a una pequeña cafetería discreta donde ya nos esperaba el señor Gutiérrez. Carlos se extrañó un poco. ¿Es aquí? Lo presenté. Él es el director Gutiérrez, el que supervisa el proyecto. El señor Gutiérrez asintió y le dio la mano a Carlos. Mucho gusto. La conversación fue corta y al grano. El señor Gutiérrez interpretó su papel de inversionista profesional a la perfección. Explicó tasas de retorno, riesgos y cláusulas del contrato con una fluidez impresionante. Carlos escuchaba atentamente y asentía. Finalmente, el señor Gutiérrez le entregó un contrato. Si está de acuerdo, por favor firme aquí. Carlos firmó sin dudarlo. Mientras veía su firma, sentí que se me helaba el corazón. No era la firma de un hombre ambicioso. Era una sentencia de muerte que él mismo estaba firmando sobre su propia tumba. Al salir de la cafetería, Carlos me tomó la mano con fuerza y me dijo, conmovido, gracias, mi amor. Yo sonreí. De nada. Pero en mi mente, una frase daba vueltas sin parar. Esto es solo el principio. El precio que vas a pagar será 100 veces mayor. Después de la firma del contrato, el ambiente en la casa cambió radicalmente. Las miradas de desconfianza desaparecieron. Ya no dejaban de hablar abruptamente cuando yo entraba a una habitación. En su lugar, el aire se llenó de arrogancia y prepotencia. Actuaban como si ya hubieran ganado. Estaban convencidos de que, en menos de un mes, todo sería suyo, y esa confianza ciega los hizo cometer más y más errores. Yo seguí con mi rutina. Trabajaba. Volvía a casa y, por las noches, revisaba las grabaciones de las cámaras, guardando cada conversación. Clasifiqué todo meticulosamente. Los audios donde hablaban del dinero, los planes para poner la casa a nombre de los dos y las conversaciones donde planeaban cómo deshacerse de mí. Cada archivo fue guardado en múltiples lugares. Mi laptop, un disco duro externo y una cuenta en la nube que solo yo conocía. No iba a dejar ni un 1% de riesgo. Una semana después, la actitud de Carlos hacia mí se transformó. Se volvió mucho más dulce y atento. Me preguntaba si había desayunado. Se ofrecía a lavar los platos después de cenar. La antigua yo se habría conmovido. La nueva yo solo sentía ganas de reír. Me sorprendía que existiera un hombre capaz de actuar tan bien. Esa noche estaba revisando unos papeles en el cuarto cuando Carlos entró con 2 vasos de jugo recién hecho. Te preparé uno, mi amor. Levanté la vista y acepté el vaso. Gracias. Se sentó a mi lado y me dijo con ternura, últimamente trabajas demasiado. No, siento que has adelgazado. Yo sonreí ligeramente. Así es la chamba. Carlos se quedó callado un momento y luego sacó otro tema. Estaba pensando, cuando el proyecto funcione y tengamos el dinero, quisiera empezar mi propio negocio. Dejé el vaso y lo miré. ¿Quieres poner un negocio? Sí. No quiero ser un godínez toda mi vida, trabajando para alguien más. Asentí. Es una buena idea. Carlos me miró con los ojos brillantes. ¿Verdad que me vas a ayudar? Sonreí. Claro que sí. Mi amor. Con esa simple respuesta, seguramente él creyó que yo estaba completamente de su lado. En cuanto Carlos salió del cuarto, fui directo al baño y tiré el jugo por el lavabo. Ya no iba a consumir nada que viniera de sus manos. Ni un vaso de agua. No por miedo a que tuviera veneno, sino porque no iba a permitir el más mínimo riesgo. Esa noche, al revisar las cámaras, la escena de siempre. Brenda, con voz engreída. ¿Ya viste? Carlos, esa tipa está tan enamorada de ti que ni razona. Carlos se rió entre dientes. Solo hay que seguirle el juego un poco más. La suegra asintió. Apúrense. En cuanto llegue el dinero del proyecto, que ponga la casa a nombre de los dos. Brenda preguntó. Y después de eso, ¿qué? Un silencio se apoderó de la sala por un instante. Entonces, Carlos dijo con frialdad, después, hacemos lo que tengamos que hacer. La suegra bajó la voz. No la podemos mantener viva para siempre. ¿O sí?
Sabe demasiado. Brenda apretó el puño. Yo no voy a permitir que mi hijo viva bajo el mismo techo que esa mujer. Carlos soltó un largo suspiro. Lo sé, pero tenemos que hacerlo de forma limpia. Muy limpia. Apagué la pantalla. Ya no sentía miedo, solo una claridad absoluta. Habían llegado a un punto sin retorno, y por eso mismo, yo tampoco podía permitirme fallar. A la mañana siguiente, le llamé a mi papá. Papá, ¿puedo ir a cenar hoy? Su voz sonó un poco sorprendida. Mija, claro que sí. Hace mucho que no te veo. Colgué y me preparé para el siguiente paso. Por la tarde, le pregunté a Carlos. Hoy voy a cenar a casa de mis papás. ¿Quieres venir? Él negó con la cabeza. Tengo un compromiso. Ve tú sola. Asentí. Está bien. No insistí. Seguramente estaría muy ocupado con sus planes macabros junto a su nueva familia. Llegar a casa de mis padres fue un alivio inmenso. El olor a comida casera, el sonido de la televisión, la voz de mi papá recibiéndome, una cena sin actuaciones, sin sonrisas falsas. Al terminar, llevé a mi papá a su estudio. Papá, necesito hablar contigo. Me miró con seriedad. ¿Qué pasa? Hija, no me anduve con rodeos. Le mostré una parte de la evidencia que había reunido. Estados de cuenta, fotos, un par de audios cortos. No era todo, pero fue suficiente para que entendiera la situación. Mi papá se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, preguntó, ¿qué vas a hacer? Lo miré directamente a los ojos. Quiero terminar esto yo misma. Mi papá apretó el puño. ¿Es tu esposo? Sofía, asentí. Lo sé, pero desde esa noche, ese hombre dejó de ser mi esposo. Mi papá suspiró profundamente. Sundiaois. ¿Estás segura? Sí. Después de pensarlo un momento, asintió. De acuerdo. Pero cualquier cosa. ¿Me llamas de inmediato? Sí. Papá. A mi mamá no le dije nada. No quería preocuparla inútilmente. Cuando salí de su casa, ya era de noche. Me detuve en la puerta y respiré hondo. Era la primera vez que le contaba la verdad a alguien y la primera vez que sentía que ya no estaba sola. Al volver al departamento, las luces de la sala estaban encendidas. Al entrar, escuché risas. Los tres estaban sentados, comiendo fruta, riendo como una familia feliz y unida. Me quedé en la puerta, observando la escena por unos segundos. Luego, sonreí y entré. Ya llegué. Carlos se dio la vuelta. Sorprendido. ¿Ya cenaste? Sí. No dije más y me fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta y me recargué en ella. La red estaba casi cerrada. Solo un paso más. Y los tendría acorralados. Sin escapatoria. Días después, empecé a tender pequeñas trampas para medir sus reacciones. Preguntas repentinas. Cambios sutiles de actitud. Cosas que parecían insignificantes, pero que los obligaban a revelar su verdadera naturaleza. Una mañana, me levanté más tarde a propósito. Al salir a la sala, Brenda estaba en la cocina tomando un vaso de leche y mi suegra limpiaba unas verduras. Me acerqué con una voz amable y pregunté, «¿Esa leche es especial para embarazadas?» Brenda se sobresaltó y asintió. «Ah, sí. Me la recomendó el doctor». Observé el cartón de leche. No era la marca del súper que mi suegra siempre compraba. Era una marca de importación, muy cara. «Te la compró Carlos». Antes de que ella pudiera responder, Carlos salió de la recámara. «¿Sí? Yo se la compré». Sonreí y asentí. «¡Qué detallista eres, mi amor!». Con esa simple frase, el ambiente se enfrió de golpe. Sabía que estaban en alerta, pero no lo suficiente como para sospechar. Me di la vuelta, tomé mi bolsa y me preparé para irme. «Por cierto, hoy voy a llegar tarde. Tengo una cena de la empresa». Carlos asintió. «Ok, con cuidado». Salí de casa, pero no fui a la oficina. Me senté en un café cercano y revisé las cámaras desde mi celular. A los pocos minutos de mi salida, los tres se reunieron de nuevo. Brenda se quejó con voz irritada. «No me gusta cómo me mira esa mujer. Me da mala espina». La suegra preguntó, «¿Crees que ya se dio cuenta de algo?» «No sé, pero me siento incómoda». Carlos le restó importancia. «Estás muy nerviosa». «Es todo. Ella no sabe nada». Brenda negó. «Es que ha cambiado. Antes no era así». La suegra añadió. ¿Quién entiende a las niñas ricas y mimadas? Además, si sospechara algo, ya habría hecho un escándalo». Carlos estuvo de acuerdo. «Exacto, con el carácter que tiene. No se quedaría tan tranquila».
Apagué la pantalla. Se estaban dando cuenta de mis cambios, pero no entendían el por qué. Ese era mi objetivo. No necesitaba que confiaran en mí al 100%, solo necesitaba que no estuvieran seguros de nada. Esa noche llegué muy tarde a casa, no por la cena, sino porque estaba preparando algo más. Cuando entré, los tres estaban reunidos en la sala. Carlos se levantó. ¿Apenas llegas? Asentí y dejé mi bolsa. Sí. Oigan, mañana tengo que ir a un viaje de trabajo muy importante a Monterrey. Creo que me tardaré unos días. Carlos se sorprendió. ¿A dónde? A la matriz de la empresa, en Monterrey. La suegra preguntó. ¿Cuántos días? Como 3. Brenda no dijo nada, pero no me perdí el brillo en sus ojos. Carlos asintió. Si es trabajo importante, pues con cuidado. Mi amor. Sonreí y le dije, te encargo mucho a tu mamá y a Brenda. ¿Eh? Miré a Brenda, con una mirada excesivamente dulce. Esa noche no dormí. Me senté frente a la laptop y revisé todos mis datos por última vez. Todo estaba listo. Solo faltaba un paso. Oh. A la mañana siguiente, salí de casa con una maleta. Carlos me acompañó hasta el coche y me dijo, fingiendo preocupación, vete con cuidado. Mi amor, asentí. Sí. El coche arrancó. Por el retrovisor, vi cómo él entraba de nuevo al edificio. Era obvio lo que harían en cuanto yo desapareciera. Lo que no imaginaban es que yo no había salido de la Ciudad de México. Estacioné el coche en un hotel cercano. Registré una habitación, abrí mi laptop y me conecté a las cámaras. Tal como lo esperaba. A los pocos minutos, los tres estaban reunidos. Brenda dijo de inmediato, ¿y ahora qué vamos a hacer? Carlos respondió, es nuestra oportunidad de oro. La suegra intervino. ¿A qué te refieres? Carlos bajó la voz. Pues no está en casa, ¿verdad? Si actuamos ahora, todo será más fácil. Brenda le agarró el brazo. ¿Qué vas a hacer? Carlos se quedó en silencio un momento y luego dijo, voy a revisar los papeles. Si se puede, empezaré el trámite para el cambio de nombre. La suegra asintió. Apúrate. Miré fijamente la pantalla. Sentía un frío glacial en el estómago. 3 días en los que ellos creían que yo estaba lejos. 3 días que ellos pensaban que eran su ventaja. Pero en realidad, esos 3 días eran mi momento perfecto para acabar con ellos. Cerca de la tarde, vi a través de la cámara cómo Carlos hacía una llamada. Bueno, Sergio, oye, necesito un favor. Presioné el botón de grabar. Necesito sacar un trámite de unos papeles, pero me urge. No hay manera de acelerarlo. La voz al otro lado no se escuchaba bien. Carlos volvió a hablar. No importa cuánto cueste. Detuve la grabación. Estaban desesperados. Y cuando la gente se desespera, comete errores fatales. Me levanté y miré por la ventana del hotel. Las luces de la ciudad brillaban. Nadie sabía que a unos pocos kilómetros, en ese departamento, se estaba librando una guerra silenciosa. Tomé mi celular y llamé al señor Gutiérrez. Señor Gutiérrez, necesito más pruebas. Durante los próximos 3 días. Quiero un registro de todas las transacciones financieras que hagan. Entendido. Colgué y volví a mirar la pantalla. Los tres hablaban emocionados, planeando su futuro, sin saber que cada palabra, cada acción, estaba siendo grabada. Me recliné en la silla y cerré los ojos un momento. Estaba a punto de dar el último, el verdadero, el paso final. Y esta vez no iba a dejarles ninguna salida. Durante 3 días, no despegué los ojos de la pantalla de mi laptop, no por miedo a perderme algo, sino porque quería ver con mis propios ojos cómo se adentraban en el infierno que ellos mismos habían cavado. Cada susurro, cada llamada, cada carcajada, todo quedó grabado, sin perder un solo detalle. La mañana del primer día. Agenda del primer día. Carlos salió más temprano de lo normal. Camisa blanca, pantalón de vestir. Se veía impecable. Lo vi en la cámara, parado frente al espejo, arreglándose la corbata con una mirada de suficiencia. No era la confianza de un hombre que va a trabajar duro. Era la confianza repugnante de alguien que está a punto de robar. Brenda, sentada en el sillón, se sobaba la panza y preguntó con algo de ansiedad. Carlos, ¿estás seguro de que esto va a funcionar? Carlos se dio la vuelta y sonrió con malicia. No te preocupes, ya lo investigué todo. Con dinero, todo se arregla rápido. La suegra asintió a su lado. De todos modos,
Ten cuidado de no dejar rastro. Carlos se puso el saco y salió. En cuanto se cerró la puerta, abrí otra ventana en mi laptop. Era el programa de rastreo que el señor Gutiérrez había instalado. Vi en tiempo real cómo la ubicación de Carlos se movía desde el departamento hasta una oficina de gestoría de aspecto dudoso en el centro. No me desesperé, no me apuré, solo registré todo. Dejé que las cosas fluyeran como ellos querían. Al mediodía, Carlos regresó a casa. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Entró gritando. «¡Mamá!». La suegra salió corriendo de la cocina. «¿Cómo te fue?». Carlos bajó la voz, pero su emoción era incontenible. «Salió perfecto». Brenda se levantó de un salto. «¿De verdad?». Carlos asintió con fuerza. «Sí, solo falta un paso más». La suegra preguntó. «¿Qué paso?». Carlos miró a su alrededor y dijo: «Necesitamos unos documentos falsificados para simular el cambio de nombre. Hacemos unos falsos por ahora y luego los cambiamos por los de verdad». Brenda frunció el ceño. «¿Y si la vieja esa se da cuenta?». Carlos se burló. «¿Cómo se va a dar cuenta?». «Está en Monterrey. Todavía faltan casi 3 días para que regrese». Miré la pantalla y sonreí fríamente. 3 días. Creyendo ciegamente que yo estaba lejos. Creyendo que tenían todo el tiempo del mundo. Pero ese tiempo era para mí. El segundo día. Empezaron a preparar los papeles en serio. Carlos llevó un folder grueso a la casa y lo puso sobre la mesa. Los 3 se inclinaron para verlo. Ni siquiera entendían lo que leían, pero confiaban ciegamente en el gestor que Carlos había contactado. Cuando Brenda preguntó de nuevo: «¿Pero es seguro?». Carlos respondió: «Segurísimo. Sergio me lo garantizó». La suegra intervino. «Pasando esto, el mundo será nuestro». Guardé cada palabra que dijeron. Al tercer día, el trabajo estaba casi terminado. Vi a Carlos hablando por teléfono sin parar, con la voz tensa. «Sergio, apúrale con eso». «Me urge». Después de escuchar la respuesta, Carlos añadió: «El dinero ya te lo transferí completo hace rato». «De inmediato». Abrí la aplicación de mi banco. Vi el registro de cómo el dinero que yo les había dado ahora salía de la cuenta de Carlos hacia otro destino. Solté una carcajada. No solo eran codiciosos, eran estúpidos. La noche del tercer día, decidí que todo terminaría. Empaqué mis cosas del hotel y conduje hacia mi casa. Cuando abrí la puerta y entré, los 3 se quedaron congelados, como si hubieran visto un fantasma. Nadie esperaba que yo regresara tan pronto. Carlos se levantó de un salto. «Mi amor, ¿qué haces aquí?». «Llegaste antes». Dejé la maleta y asentí con calma. El trabajo terminó antes de lo esperado. Mi suegra forzó una sonrisa. «Ay, qué bueno, mija». Brenda no dijo nada, pero su cara de pánico era evidente. Caminé hacia la sala. Me dejé caer en el sillón y los miré a cada uno. Lentamente. «Necesito que hablemos. En un instante». La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Carlos, tratando de mantener la calma, preguntó: ¿De qué quieres hablar?». No respondí de inmediato. Saqué mi celular del bolsillo del abrigo. Lo puse en el centro de la mesa y reproduje un archivo de audio. Sus propias voces llenaron la sala. «En cuanto ponga su nombre en las escrituras, todo será más fácil. No la podemos mantener viva para siempre. ¿O sí? Con que se haga un trabajo limpio, sin dejar rastro. Se acabó el problema».